El llanto en el pasillo. Me llamo Fernanda. Soy enfermera y dediqué gran parte de mi vida al servicio de la salud. En todos mis años de trabajo, he visto cosas que no cualquiera podría soportar: pacientes al borde de la muerte, familias destruidas por una tragedia inesperada y vidas apagándose frente a mis ojos. Pero lo que más me marcó no fueron las historias que compartí con los vivos, sino lo que experimenté una fría noche en el hospital donde trabajaba, en Guadalajara. Una noche que todavía me roba el sueño y me atormenta cada vez que cierro los ojos. Era una de esas guardias eternas, donde el cansancio se convierte en tu peor enemigo y el silencio de los pasillos vacíos se siente casi ensordecedor. El hospital, aunque estaba siempre ocupado, tenía momentos de inquietante calma durante la madrugada. Aquella noche, mi turno parecía transcurrir sin sobresaltos. Mis pacientes estaban estables y los monitores emitían ese pitido constante que, aunque monótono, me daba una sensación de control. Hasta que lo escuché. Un sollozo. Un llanto bajo y desesperado que provenía del pasillo aledaño a la estación de enfermería. Al principio pensé que era un familiar que había recibido malas noticias. Es algo común en nuestro trabajo, aunque nunca es fácil ser testigo de esas emociones. Me levanté para ir a consolar a quien estuviera llorando, pero cuando llegué al pasillo, no había nadie. El aire allí era más frío de lo habitual. Sentí como una corriente helada me recorría la espalda y un escalofrío me invadió. Miré de un lado a otro, buscando alguna señal de la persona que había escuchado. Pero el pasillo estaba vacío, iluminado apenas por las luces blancas del techo que parecían parpadear más de lo normal. Intenté convencerme de que era mi imaginación, de que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Pero justo cuando estaba a punto de dar la vuelta, lo volví a escuchar. Esta vez, más fuerte. Más cerca. El sonido venía del extremo del pasillo, frente a una de las habitaciones que no estaba ocupada esa noche. Avancé lentamente, sintiendo como mi respiración se volvía más pesada con cada paso. Mi instinto me gritaba que no siguiera, pero mi lógica, la lógica de enfermera acostumbrada a enfrentar situaciones difíciles, me decía que no podía ignorarlo. Cuando llegué a la puerta, el llanto cesó abruptamente. Todo quedó en silencio. Solo podía escuchar el latido acelerado de mi propio corazón. Abrí la puerta con cuidado. La habitación estaba vacía, como esperaba. Pero la atmósfera era distinta. Era como si el aire estuviera más denso, más cargado. Sentí un leve mareo y tuve que apoyarme en la pared para no perder el equilibrio. Y entonces lo vi. Una sombra. Apenas perceptible, pero claramente ahí. Se movió por un instante en la esquina del cuarto, y aunque quise pensar que era un juego de luces, en el fondo sabía que no lo era. El miedo me paralizó, pero logré salir de la habitación antes de que algo más sucediera. Volví a la estación de enfermería con el cuerpo temblando. Revisé las cámaras de seguridad para tratar de entender qué había pasado. Al retroceder el video, mi estómago se revolvió. Ahí, justo en el lugar donde había escuchado el llanto, apareció una figura translúcida. Era imposible de ignorar. Era una mujer, con el rostro cubierto por su cabello, moviéndose lentamente hacia la habitación vacía. Lo más perturbador era que, cuando se detenía, giraba la cabeza, como si estuviera mirando directamente a la cámara. No pude contener las lágrimas. Nunca me había sentido tan vulnerable, tan expuesta. Mi mente intentaba buscar explicaciones racionales, algún fallo en las cámaras, un efecto óptico. Pero una parte de mí sabía que lo que había visto era real. Traté de mantener la calma y continuar con mi turno, aunque no podía quitarme esa imagen de la cabeza. Las horas pasaron con una lentitud exasperante y cada pequeño ruido me hacía saltar. Al día siguiente, compartí lo ocurrido con una compañera de confianza. Su reacción fue extraña. En lugar de sorprenderse o burlarse, me miró con una mezcla de preocupación y resignación. Luego, casi en un susurro, me contó algo que me dejó helada. Según ella, años atrás, una mujer había fallecido justo en ese pasillo, frente a la habitación vacía.
Había sido víctima de un error quirúrgico que derivó en una hemorragia incontrolable. Se suponía que iba a ser una operación sencilla, algo rutinario. Pero un descuido cambió su destino. Murió sola, en medio de la confusión y el caos, antes de que alguien pudiera ayudarla. Esa información me golpeó como una avalancha. Todo tenía sentido, pero al mismo tiempo no quería aceptarlo. ¿Podría ser que el espíritu de esa mujer siguiera rondando el hospital, atrapado en un ciclo de dolor y desesperación? ¿Era su llanto lo que había escuchado? Decidí investigar más. Pregunté discretamente a otras enfermeras y médicos veteranos, y aunque muchos se mostraron reacios a hablar, algunos confirmaron haber experimentado cosas similares. Susurros, sombras, puertas que se abrían y cerraban solas. Todo parecía girar en torno a ese pasillo. A pesar del miedo, no podía simplemente abandonar mi trabajo. Seguía haciendo mis turnos, aunque cada noche se volvía más difícil. El llanto no volvió inmediatamente, pero la sensación de estar siendo observada nunca me dejó. Algunas noches, las luces del pasillo parpadeaban sin razón aparente, o los monitores de los pacientes emitían pitidos erráticos, como si algo los estuviera alterando. Un mes después de aquel primer encuentro, tuve otro turno en la misma área. Había intentado cambiarlo, pero no fue posible. Me preparé mentalmente para enfrentar lo que pudiera suceder, repitiéndome que solo eran supersticiones, que no debía dejarme llevar por el miedo. Sin embargo, esa noche algo ocurrió que rompió cualquier intento de lógica o escepticismo. Eran cerca de las 3 de la mañana cuando revisaba los historiales en la estación de enfermería. De repente, el monitor de la habitación vacía comenzó a emitir un sonido intermitente, como si alguien estuviera usando el equipo que, por supuesto, estaba desconectado. Mi cuerpo se tensó al instante. Caminé hacia la habitación con las piernas temblando, obligándome a no salir corriendo. Cuando abrí la puerta, lo vi. No era una sombra esta vez. Era ella. Una mujer con una bata de hospital, el cabello enmarañado y el rostro cubierto de lágrimas. Estaba de pie junto a la cama, mirando fijamente hacia la pared. Mi instinto fue retroceder, pero antes de que pudiera moverme, giró la cabeza hacia mí. Su rostro estaba pálido, casi translúcido, y sus ojos eran pozos oscuros que parecían absorber toda la luz de la habitación. Extendió una mano hacia mí, y aunque no dijo nada, sentí un dolor indescriptible en el pecho, como si compartiera su sufrimiento. Corrí. Salí de esa habitación y no miré atrás. No sé cómo logré terminar mi turno, pero esa fue la última vez que trabajé en ese hospital. Pedí mi traslado inmediatamente después. No hablé de lo ocurrido con nadie más. ¿Quién me habría creído? Hasta el día de hoy, sigo preguntándome qué quería esa mujer. ¿Buscaba justicia, consuelo, o simplemente quería que alguien reconociera su presencia? Tal vez nunca lo sabré. Lo único que sé es que no quiero volver a sentir ese llanto en el pasillo, esa desesperación que no pertenece a este mundo. Cada vez que escucho un sonido en la oscuridad, no puedo evitar recordar esa noche. Y aunque intento convencerme de que todo quedó atrás, hay noches en las que siento que no estoy sola, que alguien me observa desde las sombras. El cuarto prohibido. Era el año 2003 cuando comencé mi residencia como enfermera en una pequeña clínica privada de Monterrey. Había escuchado rumores de que ciertos hospitales o clínicas tenían sus cuartos malditos, pero nunca imaginé que llegaría a enfrentar algo así, algo tan real que incluso hoy, 20 años después, me sigue atormentando. La rutina era pesada, como en cualquier residencia. Turnos de 12 horas, pacientes que requerían atención constante y un equipo reducido que se repartía las noches interminables. Sin embargo, había una habitación en particular que todos evitábamos, la número 207. Desde el primer día me advirtieron sobre ese cuarto. Las enfermeras más experimentadas, mujeres endurecidas por los años y los turnos nocturnos, hablaban en voz baja sobre lo que allí ocurría. Ese cuarto está maldito, me dijo Luisa, una auxiliar de casi 60 años que llevaba más de 3 décadas trabajando en la clínica.
Pensé que era solo una broma para asustar a los novatos, una de esas historias que se cuentan para añadir un poco de emoción a las largas noches de guardia. Pero cuando les pregunté por qué, sus rostros cambiaron. Ya no había risas ni bromas. Mejor no preguntes, me dijo una de ellas mientras encendía un cigarrillo con manos temblorosas. La clínica era un edificio viejo, con paredes agrietadas y techos altos que amplificaban cada ruido. Por las noches, el lugar se volvía especialmente silencioso, roto solo por el zumbido de las lámparas fluorescentes o el eco de pasos lejanos. En mis primeros turnos nocturnos, pasaba frente a la habitación 207 y siempre sentía un escalofrío recorrer mi espalda. La puerta estaba cerrada con llave y nunca había nadie entrar o salir de ahí. Una noche, mientras organizaba el material en el área de enfermería, le pregunté al doctor Ramírez, uno de los médicos más veteranos, por qué nadie usaba ese cuarto. Me miró fijamente, como si sopesara si debía decirme la verdad. No te metas ahí. Algunas cosas es mejor no saberlas, fue todo lo que respondió antes de marcharse. La madrugada en que todo cambió comenzó como cualquier otra. Mi turno arrancó a las 11 de la noche y ya estaba acostumbrada al ritmo. Esa noche, sin embargo, parecía haber un peso extraño en el aire, algo que me hacía sentir incómoda desde que crucé la entrada de la clínica. A eso de las 3 de la mañana, el momento más silencioso de la noche, escuché un ruido que provenía del pasillo. Era un golpeteo leve, como si alguien estuviera caminando con pasos húmedos. Me levanté de mi escritorio y caminé hacia el origen del sonido. La clínica estaba desierta, como siempre a esas horas. Pero al llegar frente a la puerta de la habitación 207, sentí que el corazón me daba un vuelco. La puerta, que siempre estaba cerrada con llave, ahora estaba entreabierta. Me detuve en seco. Una parte de mí quería correr en la dirección contraria, pero otra, impulsada por la curiosidad o tal vez por una sensación de responsabilidad, me empujó a acercarme. Cuando empujé la puerta con la mano temblorosa, el cuarto estaba completamente oscuro, salvo por un tenue reflejo de la luz del pasillo que apenas alcanzaba a iluminar los primeros metros. Al principio no vi nada extraño. Era una habitación como cualquier otra, con una cama vacía, una mesa auxiliar y una ventana que daba al patio trasero. Pero el olor era insoportable, una mezcla de humedad, desinfectante y algo más, algo podrido. Cuando di un paso más hacia el interior, vi algo en el suelo que me hizo detenerme. Eran huellas. Huellas mojadas que partían de la cama y se dirigían hacia la ventana. No podía respirar. Encendí la luz con manos temblorosas y mi garganta se cerró al ver que las huellas no eran de pies humanos. Eran alargadas, deformes, como si hubieran sido hechas por algo que no debería existir. Salí del cuarto de un salto, dejando la luz encendida y la puerta abierta. Sentí que alguien me observaba, pero cuando volteé no había nadie. Regresé corriendo al área de enfermería y traté de calmarme, pero algo no dejaba de rondar mi mente. ¿Quién había abierto esa puerta? Decidí buscar a Luisa, quien estaba en el área de reposo, para contarle lo que había visto. Pero antes de que pudiera decir algo, ella me miró fijamente y dijo, «No entraste, ¿verdad?». Su tono era severo, como el de una madre regañando a un hijo. Le expliqué lo que había ocurrido, y lo único que hizo fue santiguarse y decir, «Te lo advertimos. Ese cuarto está marcado». Esa noche no pude dormir. Cuando terminé mi turno y volví a casa, seguía sintiendo la mirada de alguien sobre mí, como si hubiera traído algo conmigo. Durante el día, traté de olvidar lo ocurrido, convenciéndome de que todo había sido producto de mi imaginación o del cansancio. Pero al siguiente turno nocturno, descubrí que no podía evitar mirar hacia la habitación 207 cada vez que pasaba por el pasillo. La puerta estaba nuevamente cerrada, como si nada hubiera pasado. Esa madrugada, alrededor de las 2, mientras revisaba los expedientes, el doctor Ramírez se acercó a mi escritorio con una expresión seria. «¿Qué viste anoche?», preguntó sin rodeos. Al principio traté de evadir la pregunta, pero su mirada me presionó hasta que le conté todo. Suspiró profundamente y, tras asegurarse de que nadie más escuchara, me dijo algo que nunca olvidaré. «Hace 10 años, un hombre murió en ese cuarto.
Era un paciente complicado, agresivo. Juraba que los médicos lo estábamos matando a propósito. Antes de morir, nos maldijo a todos, prometiendo que se vengaría. Desde entonces, cosas extrañas han pasado ahí. Algunos dicen que nunca se fue. Su explicación solo empeoró las cosas. Esa noche, al regresar al área de enfermería, comencé a escuchar susurros. Al principio pensé que eran los tubos de ventilación o algún ruido mecánico, pero pronto me di cuenta de que eran voces. Venían del pasillo, suaves y distorsionadas, como si alguien estuviera hablando bajo el agua. Me armé de valor y salí a investigar, pero el pasillo estaba desierto. Sin embargo, al llegar frente a la habitación 207, vi algo que me heló la sangre. La luz del interior estaba encendida, parpadeando como si tuviera un mal contacto eléctrico. Me acerqué lentamente, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Cuando me asomé al interior, vi algo que todavía me cuesta describir. Una figura oscura, alta y delgada, estaba de pie al lado de la cama, de espaldas a mí. No era humana. Su silueta era irregular, como si estuviera formada por sombras que se movían constantemente. Cerré los ojos por un segundo, esperando que desapareciera, pero cuando los abrí, la figura se había girado. No tenía rostro, solo un vacío oscuro que parecía absorber toda la luz. Corrí tan rápido como mis piernas me lo permitieron. Esa fue la última vez que trabajé en esa clínica. Pedí mi transferencia al día siguiente, inventando una excusa cualquiera. Desde entonces, no he vuelto a pisar ese lugar, pero las noches ya nunca son iguales para mí. A veces, al apagar las luces de mi habitación, siento un peso en el aire, como el de aquella madrugada en la clínica. Y en mis peores pesadillas, veo la puerta de la habitación 207 abrirse lentamente, invitándome a entrar de nuevo. El aroma del más allá. Soy enfermera en un pequeño hospital rural de Veracruz. No es un lugar especialmente moderno ni grande, pero tiene un cierto encanto rústico. Las paredes están siempre impecables, aunque no logran ocultar los años que pesan sobre la estructura. Mis turnos suelen ser de noche, disfruto de la quietud, el ambiente más calmado, aunque reconozco que hay una carga de soledad que, en ciertos momentos, puede volverse opresiva. Sin embargo, en este trabajo uno aprende a convivir con la oscuridad, con los sonidos lejanos de la naturaleza y, sobre todo, con lo inexplicable. Desde que comencé a trabajar aquí, noté algo extraño en el área de urgencias. Cada vez que pasaba por ese pasillo vacío durante las madrugadas, un suave pero nítido aroma a jazmín llenaba el aire. Era peculiar, incluso agradable en un principio, pero se volvía desconcertante porque no había flores en ninguna parte del hospital, y mucho menos allí, donde las camillas frías y el olor a desinfectante dominaban el espacio. Al principio, pensé que sería algún tipo de perfume que alguien usaba en sus guardias, aunque rara vez veía a alguien en urgencias a esas horas. Un día, durante una conversación con una colega, mencioné ese olor. Ella me miró con una seriedad que no esperaba y me contó la historia que cambiaría mi perspectiva para siempre. Según su relato, hace años hubo una paciente que llegó de madrugada. Era una mujer mayor que había sufrido un infarto mientras estaba sola en su casa. Sus vecinos la encontraron y la llevaron al hospital, pero, como suele suceder en lugares rurales, los recursos eran limitados. No había médicos disponibles en ese momento y la paciente falleció en la sala de espera sin que nadie pudiera hacer mucho más que consolarla en sus últimos momentos. Lo curioso era que, según los enfermeros que estuvieron con ella, la mujer llevaba consigo un fuerte aroma a jazmín, casi abrumador. Desde entonces, quienes trabajan de noche afirman percibir ese olor, como si algo de ella permaneciera allí. Esa noche, intenté no darle demasiada importancia a lo que había escuchado, aunque confieso que me costó pasar por urgencias sin sentir un escalofrío en la espalda. Traté de convencerme de que solo era una historia para asustar a los novatos, un intento de mis compañeros para añadir un poco de dramatismo a nuestras rutinas. Sin embargo, no podía negar que el aroma seguía presente, más intenso que nunca, y que me parecía imposible ignorarlo. A partir de ese momento, comencé a evitar ese pasillo siempre que podía. Si tenía que pasar por ahí,
lo hacía rápidamente, con el corazón acelerado, sintiendo que algo invisible me observaba desde las sombras. Los meses pasaron, y aunque nunca experimenté nada más allá del aroma, comencé a notar cambios sutiles en el ambiente. Durante las guardias más largas, cuando el hospital estaba en completo silencio, a veces escuchaba pasos ligeros en los pasillos vacíos. Creí que era mi mente jugándome una mala pasada, pero en varias ocasiones me levanté para investigar y, como esperaba, no había nadie. En una ocasión, mientras revisaba algunos medicamentos en la farmacia, sentí claramente como si alguien estuviera de pie detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nada. Aún así, el aire a mi alrededor estaba helado y no podía dejar de sentir una presencia. El aroma a jazmín estaba allí también, suave pero imposible de ignorar. Fue una noche en particular cuando las cosas se tornaron realmente aterradoras. Mi turno comenzó como cualquier otro, revisé los expedientes, me aseguré de que los pacientes estuvieran cómodos y pasé el tiempo ordenando suministros médicos. A eso de las 3 de la madrugada, la hora en que el hospital parecía estar envuelto en una calma casi antinatural, se fue la luz. Esto no era raro en nuestra región, las tormentas o problemas eléctricos eran algo común. Sin embargo, lo que me perturbó fue que, justo antes de que las luces se apagaran, vi algo por el rabillo del ojo. Estaba caminando por el pasillo que conecta la recepción con urgencias cuando noté una sombra en la esquina. Era como si alguien estuviera de pie al final del corredor, inmóvil. La figura era alta y delgada, pero no distinguí rasgos, solo una silueta oscura que parecía observarme. Antes de que pudiera reaccionar, las luces parpadearon y todo quedó a oscuras. Me quedé petrificada, incapaz de moverme, con la respiración contenida. En la penumbra, juraría que escuché un susurro, un sonido bajo y apenas perceptible, como si alguien pronunciara mi nombre. Imposible, pensé. Nadie sabía que estaba ahí en ese momento. Con la linterna de mi celular, traté de orientarme. La primera regla en estas situaciones es mantener la calma, pero mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el dispositivo. El aroma a jazmín apareció de golpe, mucho más fuerte que nunca. Era tan intenso que sentí náuseas, como si algo invisible me envolviera y no me dejara escapar. Sin saber por qué, sentí una urgencia incontrolable de mirar hacia urgencias. Mi instinto me decía que no lo hiciera, que siguiera adelante y me mantuviera alejada, pero una fuerza indescriptible me empujaba en esa dirección. Cuando llegué a la sala de espera de urgencias, mi linterna iluminó algo que hasta el día de hoy me cuesta describir. En una de las camillas había una figura acostada. Parecía una mujer, cubierta con una sábana blanca, como si estuviera esperando ser atendida. El olor a jazmín era sofocante en ese punto y el aire se sentía más pesado con cada segundo que pasaba. Me acerqué, movida por una mezcla de terror y curiosidad. Cuando estuve a pocos pasos, la figura comenzó a moverse. No de manera violenta, sino lenta, como si estuviera tratando de sentarse. Fue entonces cuando vi su rostro. No era un rostro humano. Era una mezcla entre una calavera y algo que parecía estar en descomposición, con cuencas vacías donde deberían estar los ojos y una boca que se abría en un grito silencioso. Retrocedí de inmediato, pero tropecé con una silla y caí al suelo. Mi linterna rodó lejos de mí, dejándome en la oscuridad total. Sentí que algo se acercaba, un frío que me caló hasta los huesos. Entonces, un susurro me envolvió. Esta vez no era un sonido incomprensible. Claramente decía, ayúdame. Grité, más fuerte de lo que jamás había gritado, y comencé a gatear hacia la salida del pasillo. Mientras me alejaba, podía sentir que la presencia me seguía, como si cada paso que daba resonara detrás de mí. Finalmente, llegué a la recepción, donde las luces de emergencia parpadeaban débilmente. Una compañera que acababa de llegar de un descanso me encontró allí, temblando, con el rostro pálido y lágrimas corriendo por mis mejillas. No supe qué decirle. Solo repetía que no quería volver a urgencias. Desde aquella noche, pedí que me asignaran a otras áreas del hospital. Evité urgencias tanto como pude, aunque a veces el aroma a jazmín parecía seguirme, apareciendo en lugares donde nunca antes lo había percibido.
Mis compañeros notaron que algo había cambiado en mí. Algunos me decían que solo era el cansancio, que las largas horas de trabajo nocturno podían jugar con mi mente. Pero yo sabía la verdad. Sabía que había algo en ese hospital, algo que no estaba en paz. Todavía tengo pesadillas. En ellas, estoy atrapada en el pasillo de urgencias, rodeada por el aroma a jazmín y el sonido de susurros que me llaman por mi nombre. A veces, despierto sobresaltada, sintiendo que no estoy sola en mi habitación. Quizás no lo estoy. El hombre del bastón. Soy enfermera desde hace más de 20 años. He visto cosas que desafían la lógica, que no tienen cabida en el mundo racional en el que creemos vivir. Lo que voy a contar ocurrió hace 8 años, cuando trabajaba en una clínica pequeña en un pueblo de Michoacán. Una clínica vieja, con paredes agrietadas y pasillos demasiado silenciosos de noche. De esas donde parece que el tiempo quedó atrapado entre muebles oxidados y expedientes amarillentos. No soy una persona supersticiosa, pero lo que viví ahí me cambió para siempre. Era una noche fría, con el aire húmedo por la lluvia que caía sin cesar desde la tarde. Los turnos nocturnos solían ser tranquilos. La mayoría de los pacientes llegaban durante el día y a esas horas solo quedaban los internos, la mayoría mayores y unos cuantos médicos de guardia. Esa noche, sin embargo, sentía algo extraño en el ambiente. Era una sensación difícil de describir, como si el aire estuviera cargado de algo que no podía ver, pero que me erizaba la piel. Desde que empecé a trabajar ahí, los pacientes más viejos hablaban de un hombre con bastón que se sentaba en la sala de espera. Ahí está otra vez, decía doña Margarita, una señora que venía cada semana por sus medicamentos para la presión. ¿Quién?, le pregunté una vez, intrigada. El señor del bastón, respondió como si fuera lo más normal del mundo. Le pregunté a mis compañeras, pero ninguna sabía de qué hablaba. Esos viejitos siempre inventan cosas, decían entre risas, y yo me reía también. Pero en el fondo, algo me inquietaba. Esa noche, alrededor de las 2 de la madrugada, mientras revisaba los expedientes de los pacientes, escuché un ruido en la sala de espera. Un golpe seco, como si algo hubiera caído al suelo. Me levanté para ver qué había pasado. La luz del pasillo parpadeaba de manera irregular y al fondo, la sala de espera parecía más oscura de lo habitual. Caminé lentamente, sintiendo como cada paso resonaba demasiado fuerte en el silencio. Cuando llegué, no había nadie. Pero entonces lo vi. Era un hombre mayor, de cabello ralo y blanco. Llevaba un abrigo oscuro y sostenía un bastón en su mano derecha. Estaba sentado en una de las sillas, con la mirada fija en el vacío. Algo en él me heló la sangre. No era solo su presencia inesperada, era la forma en que parecía no estar del todo vivo. Parpadeé y de pronto no estaba. No se levantó, no se fue. Simplemente desapareció. Regresé al escritorio, tratando de convencerme de que era mi imaginación. El cansancio a veces juega malas pasadas, me dije. Pero entonces, cuando volví a mirar hacia la sala de espera, lo vi de nuevo. Esta vez estaba de pie, mirándome. Su rostro no mostraba ninguna emoción, pero sus ojos parecían vacíos, como si fueran pozos oscuros que podían devorarme entera. Quise gritar, pero el sonido se atoró en mi garganta. De repente, sentí un frío intenso que me recorrió de pies a cabeza. Parpadeé otra vez, y ya no estaba. Pasaron unos minutos en los que no pude moverme. Mi cuerpo estaba congelado, como si algo me retuviera ahí. Cuando finalmente pude reaccionar, corrí al área de descanso donde estaban mis compañeras. ¿Estás bien?, me preguntó Lilia, otra enfermera. Intenté contarle lo que había visto, pero las palabras no me salían. Solo pude balbucear algo sobre un hombre en la sala de espera. Lilia me miró con preocupación. «Ven, te voy a preparar un té», dijo. Esa noche no volví a la sala de espera. Al día siguiente, me armé de valor y le pregunté al guardia de seguridad si había visto algo. Otra vez el señor del bastón, respondió, como si fuera algo cotidiano. Mi corazón se detuvo por un instante.
¿Qué quieres decir con otra vez?, pregunté, intentando no sonar aterrada. Él me explicó que varios pacientes y miembros del personal habían hablado de ese hombre a lo largo de los años, pero nadie sabía quién era ni de dónde venía. Fue entonces cuando decidí investigar. Revisé los archivos de la clínica, buscando alguna pista sobre el hombre del bastón. Pasé horas entre expedientes viejos, tosiendo por el polvo acumulado. Finalmente, encontré algo. Era un registro de un paciente llamado Don Matías, un hombre mayor que había sido atendido en la clínica durante años por una enfermedad crónica. Según el expediente, había muerto en la sala de espera hace más de 2 décadas, mientras aguardaba su turno para ser atendido. Mi corazón se hundió al leer eso. Las piezas empezaron a encajar, pero al mismo tiempo, el miedo creció dentro de mí. Esa noche, cuando llegué a casa, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía a ese hombre mirándome desde la oscuridad. Sentía su presencia, como si estuviera en la habitación conmigo. Decidí no decirle nada a nadie más. Temía que pensaran que estaba loca. Pero las cosas empezaron a empeorar. Cada noche, durante mi turno, lo veía. A veces, estaba sentado en la sala de espera. Otras, lo veía al final de algún pasillo oscuro, siempre inmóvil, siempre mirándome. Una vez, lo vi en la habitación de un paciente, parado junto a la cama. Cuando encendí la luz, ya no estaba. Mis compañeras empezaron a notar que algo andaba mal conmigo. Me sentía agotada, como si algo estuviera drenando mi energía. Una noche, mientras tomaba un descanso, Lidia me confesó que también había visto al hombre del bastón. Pensé que era mi imaginación, me dijo, con la voz temblorosa. Nos miramos en silencio, sabiendo que no estábamos locas. La última vez que lo vi fue la peor. Era una noche lluviosa, igual que aquella primera vez. Estaba sola en el escritorio, revisando los expedientes, cuando sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Levanté la vista y lo vi, de pie a pocos metros de mí. Esta vez, no estaba quieto. Caminaba lentamente hacia mí, arrastrando su bastón con un sonido que hacía eco en el pasillo. Quise moverme, pero mi cuerpo no respondía. Estaba paralizada, como si una fuerza invisible me mantuviera en mi lugar. Cuando estuvo frente a mí, se inclinó, acercando su rostro al mío. Pude ver cada detalle de su piel arrugada, cada línea que marcaba su rostro. Su aliento era frío, helado, como si estuviera inhalando el mismo vacío. Mi turno, susurró, con una voz que parecía venir de las profundidades de la tierra. Y entonces, desapareció. Después de esa noche, renuncié a mi trabajo en la clínica. No volví nunca más. Pero aún hoy, en las noches más silenciosas, siento su presencia. A veces, cuando estoy sola en casa, escucho el sonido de un bastón golpeando el suelo. No sé si es mi mente jugando conmigo o si realmente está ahí, esperando su turno. La guardiana silenciosa. Trabajo como enfermera en un hospital ubicado en Querétaro, uno de esos edificios antiguos que parecen cargados de historia y secretos. Su arquitectura colonial y sus largos pasillos iluminados por luces fluorescentes le dan un aire inquietante, como si el tiempo se hubiese detenido en algún punto del pasado. Yo siempre he sido una persona escéptica, o al menos eso pensaba antes de que sucediera lo que estoy a punto de contar. Es una experiencia que me marcó de tal forma que, incluso ahora, me cuesta hablar de ella sin sentir escalofríos. Era una noche particularmente silenciosa, como suelen ser las madrugadas en el turno nocturno. Había tomado ese turno para cubrir a una compañera, y aunque me sentía cansada, decidí que podría soportarlo. Los pacientes dormían, los monitores emitían sus pitidos regulares, y el único ruido fuera de lugar era el crujir ocasional de las viejas paredes. Durante esas horas, solíamos bromear entre colegas sobre los fantasmas del hospital. Los vigilantes juraban haber visto cosas, pero yo siempre lo atribuía a la sugestión y al cansancio. Sin embargo, esa noche, algo en el aire era distinto. Una especie de opresión, como si el lugar estuviera conteniendo la respiración.
A eso de las 2 de la madrugada, me pidieron que revisara a un paciente en el ala más antigua del hospital. Esa sección rara vez se utilizaba, de hecho, la mayoría del tiempo permanecía cerrada debido a la remodelación eterna que nunca parecía llegar a su fin. Al caminar por los pasillos desiertos, noté que las luces titilaban más de lo normal. Mis pasos resonaban con un eco inquietante y sentí un leve escalofrío en la nuca. Me convencí de que era solo el efecto del cansancio y la sugestión, pero no pude evitar caminar un poco más rápido. Al llegar al cuarto del paciente, noté que la puerta estaba entreabierta. Entré con cuidado y me di cuenta de que el hombre dormía profundamente. Todo parecía en orden. Revisé sus signos vitales y anoté los datos en su expediente, pero mientras lo hacía, sentí algo extraño, una especie de peso en el aire. Era como si alguien más estuviera allí conmigo, observándome. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Solo las sombras proyectadas por el tenue brillo de la lámpara del pasillo. Aún así, el sentimiento no desapareció. Cuando salí del cuarto, vi algo que me heló la sangre. Al fondo del pasillo, había una figura. Una mujer vestida con un uniforme de enfermera antiguo, de esos que solo había visto en fotografías de principios del siglo XX. Estaba de pie, con la mirada fija en el suelo, inmóvil. Su cabello oscuro caía en mechones desordenados alrededor de su rostro, que no podía ver con claridad. Me quedé petrificada, tratando de convencerme de que era una compañera o incluso algún maniquí olvidado de las prácticas médicas, pero algo no encajaba. Su presencia era casi irreal, como si no perteneciera a este lugar ni a este tiempo. Reuniendo el poco valor que tenía, intenté acercarme. Mis pasos resonaban con un eco hueco, pero ella no se movió. A medida que me acercaba, el ambiente se volvía más frío, un frío antinatural que me caló hasta los huesos. Cuando estuve a unos pocos metros de ella, levantó ligeramente la cabeza y pude ver su rostro. Tenía los ojos vacíos, sin expresión, pero había algo profundamente perturbador en su mirada fija. Antes de que pudiera decir algo, simplemente desapareció. No se desvaneció como una persona que se aleja, sino que se esfumó, como si nunca hubiera estado allí. Corrí de vuelta a la estación de enfermería, mi corazón latiendo tan rápido que pensé que se me saldría del pecho. Intenté explicarle a mi compañera lo que había visto, pero ella me miró con una mezcla de confusión y preocupación. «Es la enfermera de 1918», dijo finalmente, como si fuera algo de lo más normal. Me contó que esa figura había sido vista por varios empleados a lo largo de los años, siempre caminando por los pasillos en busca de algo. Según la historia, durante la pandemia de gripe española, una joven enfermera murió en este hospital mientras atendía a los enfermos. Desde entonces, su espíritu no ha encontrado descanso. A pesar de la explicación, intenté convencerme de que había sido una alucinación producto del cansancio, pero lo que sucedió después borró cualquier duda que pudiera tener. Unos días después, me asignaron nuevamente al turno nocturno y aunque intenté evitar pasar por el ala antigua, una emergencia me obligó a regresar. Un paciente había comenzado a convulsionar y necesitábamos trasladarlo a la sala de terapia intensiva. Mientras preparábamos el traslado, escuché pasos. No los pasos apresurados de los médicos y enfermeras, sino un caminar lento y constante que parecía venir del pasillo. Miré hacia la puerta y, por un instante, la vi de nuevo. Estaba de pie, observando la camilla como si estuviera evaluando la condición del paciente. Esta vez no parecía tan inofensiva, había algo en su presencia que me llenó de un terror profundo. Fue entonces cuando uno de los monitores comenzó a emitir un pitido irregular. El paciente estaba entrando en paro, y mientras corríamos para estabilizarlo, sentí una brisa helada pasar a mi lado. Cuando miré de nuevo, la figura había desaparecido. Esa noche no pude dormir. Me quedé en mi apartamento, repasando una y otra vez lo que había sucedido. Al día siguiente, decidí investigar más sobre la historia de la enfermera. Hablé con los vigilantes, quienes me contaron que muchos habían sentido su presencia, especialmente en las noches tranquilas. Algunos incluso aseguraban haberla visto junto a los pacientes, susurrándoles palabras que nadie podía escuchar. Lo más perturbador era que, según decían,
los pacientes que la veían a menudo no sobrevivían la noche. Las semanas siguientes estuvieron llenas de eventos que me dejaron al borde de la paranoia. Sombras que se movían en mi visión periférica, puertas que se cerraban solas, el sonido de pasos en pasillos vacíos. Una noche, mientras revisaba los expedientes en la estación de enfermería, escuché el sonido inconfundible de un carrito metálico siendo empujado. Al salir para investigar, vi el carrito detenido en medio del pasillo, lleno de equipo médico viejo y oxidado que no pertenecía al hospital. Mi última experiencia con ella fue la más aterradora. Estaba caminando hacia la sala de descanso cuando sentí una mano helada tocarme el hombro. Me giré rápidamente, pero no había nadie. En ese momento, escuché un susurro, una voz suave y quebrada que parecía venir de todas partes y de ninguna. «Ayúdame», dijo. Mi cuerpo se paralizó, incapaz de moverse, mientras las luces comenzaban a parpadear violentamente. Cuando finalmente reuní el valor para correr, sentí que algo me seguía. No me detuve hasta estar fuera del hospital, con el aire frío de la madrugada llenando mis pulmones. Desde entonces, no he vuelto a trabajar en el turno nocturno. A veces sueño con ella, siempre caminando por los pasillos, siempre con la mirada fija en el suelo. No sé qué busca ni por qué sigue aquí, pero una cosa es segura, el hospital nunca está completamente vacío. La ventana de la morgue. Era 1995, cuando trabajaba como paramédica en un hospital de Zacatecas. A mis 24 años, apenas llevaba un par de meses en el turno nocturno, una experiencia que pronto me enseñó que las sombras y el silencio de la madrugada podían ser tan inquietantes como los casos que atendíamos. Sin embargo, lo que experimenté en ese hospital no tuvo que ver con pacientes ni accidentes, fue algo que me marcó para siempre, algo que no puedo olvidar. El hospital era viejo, con muros desgastados y pasillos que se sentían más largos por las luces mortecinas. Había una sección que evitaba a toda costa, la morgue. Aunque no era mi lugar de trabajo habitual, a veces me tocaba ir allí, ya fuera para recoger cuerpos o trasladar algún informe. Siempre sentía una sensación de pesadez al cruzar ese pasillo que llevaba al sótano. Era como si el aire cambiara, volviéndose más denso, casi pegajoso. Pero nunca quise admitir que me asustaba. Después de todo, ¿qué tipo de paramédica teme a los muertos? Había un detalle particular en la morgue que muchos comentaban, un ventanal que daba al patio trasero. Era una ventana pequeña, con cristales opacos, ubicada justo al fondo, cerca de las cámaras frigoríficas. Algunos decían que la ventana era como un ojo que observaba, otros afirmaban haber visto algo en el vidrio, pero nadie quería profundizar en esas historias. Para mí, eran simples habladurías, al menos eso creía al principio. Una madrugada en particular, todo cambió. Recuerdo que eran las 3 de la mañana, la hora maldita, como muchos la llaman. La noche había sido inusualmente tranquila y apenas había pacientes en urgencias. Mientras tomaba un café en la sala de descanso, el radio sonó, uno de mis compañeros me pidió que le ayudara a trasladar un cuerpo a la morgue. Sentí un escalofrío, como siempre que alguien mencionaba ese lugar, pero accedí sin dudar. Era parte del trabajo, ¿no? Nos encontramos en el ascensor, llevando una camilla con el cadáver de un hombre que había fallecido hacía unas horas por un infarto masivo. La atmósfera era pesada y el leve zumbido del ascensor parecía amplificar el silencio. Al llegar al sótano, mi compañero me dejó sola con la excusa de que debía atender otra llamada. Aunque me molestó, no dije nada, solo quería terminar rápido y salir de allí. El sótano estaba más frío de lo habitual. Empujé la camilla por el estrecho pasillo que conducía a la morgue, sintiendo cómo cada paso resonaba en las paredes de concreto. Al llegar, encendí las luces fluorescentes que parpadearon un par de veces antes de estabilizarse. Todo estaba en silencio, excepto por el zumbido constante de las cámaras frigoríficas. Colocando el cuerpo en una de las gavetas, traté de no pensar demasiado en lo que estaba haciendo. Solo era un procedimiento rutinario. Cuando terminé, me dispuse a salir, pero un leve sonido me detuvo. Era un golpeteo suave, como si algo tocara el cristal de la ventana al fondo de la sala.
Me quedé inmóvil, tratando de escuchar mejor. ¿Sería el viento? ¿Algún animal? Respiré hondo, convencida de que eran solo nervios. Sin embargo, el sonido volvió, esta vez más fuerte, como si alguien rascara con uñas el vidrio. Miré hacia la ventana y sentí que la sangre me helaba. Una mano estaba apoyada contra el cristal, una mano delgada, casi translúcida, como si la piel estuviera pegada a los huesos. Parecía querer atravesar el vidrio, como si alguien pidiera ayuda. Me quedé paralizada, incapaz de moverme, observando cómo los dedos se deslizaban lentamente hacia abajo, dejando una marca húmeda. Mi primer pensamiento fue que alguien estaba afuera, quizá algún indigente que se había colado al patio trasero. Reuniendo todo mi valor, corrí hacia la puerta para salir al patio. Mis pasos resonaron en la noche y el frío se clavó en mi piel como agujas. Miré hacia la ventana desde el exterior, pero no había nadie. Solo vi mi propio reflejo en el cristal. Regresé a la morgue con el corazón latiendo desbocado. Intenté convencerme de que había sido mi imaginación, un juego de sombras o simplemente el cansancio acumulado. Pero cuando volví a entrar, noté algo que me hizo retroceder. En el cristal, desde el lado interno, estaban las marcas de los dedos. Aquella mano había estado adentro, no afuera. No quise quedarme más tiempo. Cerré la puerta de la morgue y caminé rápidamente por el pasillo, sintiendo que algo me observaba desde las sombras. Esa noche no dije nada a nadie, temía que se burlaran de mí o, peor aún, que pensaran que estaba perdiendo la cabeza. En los días siguientes, no pude dejar de pensar en lo que había visto. Decidí hablar con algunos compañeros, buscando alguna explicación racional. Fue entonces cuando escuché más historias sobre esa ventana. Un enfermero me contó que, años atrás, un paciente psiquiátrico había escapado y se había escondido en el sótano. Lo encontraron días después, muerto de frío, justo frente a esa ventana. Desde entonces, muchos decían sentir una presencia extraña en la morgue. Otra compañera, una enfermera veterana, me confesó en voz baja que nunca iba sola a esa parte del hospital. Según ella, en varias ocasiones había visto sombras moverse en el reflejo del cristal, pero cuando volteaba, no había nadie. Es como si algo estuviera atrapado ahí, buscando salir, me dijo, y su tono era tan serio que me puso los pelos de punta. A pesar de las historias, seguí trabajando en el turno nocturno. Intentaba evitar la morgue, pero el destino parecía empeñado en llevarme de vuelta. Unas semanas después, me asignaron a recoger otro cuerpo. Esta vez, traté de mantener la calma, repitiéndome que todo tenía una explicación lógica. Sin embargo, esa noche ocurrió algo que nunca podré olvidar. Mientras colocaba el cuerpo en una de las gavetas, escuché un susurro. Era apenas un murmullo, pero estaba segura de que no era mi imaginación. Parecía provenir de la ventana. Giré lentamente y lo vi, el reflejo de una figura en el cristal, una silueta alta y delgada, con los ojos hundidos y la piel pálida. No estaba en la sala, solo en el vidrio, como si perteneciera a otro lugar. Pero lo peor fue cuando esa figura sonrió. Una sonrisa amplia, antinatural, que parecía cortar su rostro. El pánico se apoderó de mí. Salí corriendo de la morgue, dejando las luces encendidas y la puerta abierta. Apenas podía respirar mientras subía las escaleras, sintiendo que algo me seguía. Esa fue la última vez que puse un pie en ese sótano. Pedí un cambio de turno y, por suerte, me lo concedieron. Con los años, he tratado de olvidar lo que viví en ese hospital, pero a veces, en las noches más oscuras, todavía sueño con esa ventana. Sueño con la mano que se apoyaba en el cristal, con las marcas de los dedos, con la figura que me observaba desde el reflejo. Y, aunque intento convencerme de que fue mi mente jugando conmigo, hay una parte de mí que sabe la verdad. Algo estaba allí, algo que no pertenece a este mundo. Hasta el día de hoy, cuando paso por Zacatecas, evito mirar hacia el hospital. Pero, en el fondo, sé que esa ventana sigue allí, esperando. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo.
Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.